El silencio dentro de la camioneta me mordía más hondo que cualquier grito. Las últimas palabras de Ricardo, mi propio hijo, seguían rebotando en mis oídos como piedras que no dejan de caer en un pozo. Si no vas a hacer lo que quiero, te quedas en la calle, desaparece. La puerta se azotó, el motor rugió, y en cuestión de segundos me vi a oscuras, sobre una carretera perdida cerca de Toluca, con 62 años, sin dinero, sin teléfono, sin nadie. Sentí que una parte de mí, la que durante décadas había creído que el amor de una madre podía salvarlo todo, acababa de morir sin remedio. No sospechaba que en esa misma noche de lluvia espesa, cuando el aire parecía vidrio frío, una mujer en silla de ruedas surgiría de la niebla y me tendería la mano. «Finga que es mi hija», me susurró con voz firme, más cortante que el viento. «Su hijo y su nuera van a arrepentirse amargamente». Me sostuvo la mirada con un brillo extraño, como de quien ha visto el fondo del abismo y lo reconoce en los ojos ajenos. Detrás de ella, un hombre alto sostenía un paraguas lo bastante grande como para cubrirnos a las dos. «Venga, no se quede aquí. Me llamo Isabel». Hasta esa noche me enorgullecía de haber criado a un hombre brillante. Ricardo era licenciado, casado con Cristina, mujer de belleza impecable y ambiciones afiladas. Les había dado todo: la casa, los ahorros, la confianza, mi tiempo. Después de un derrame cerebral leve hacía 6 meses, me abrieron las puertas de su departamento en Ciudad de México, para ir cerrándome, poco a poco, todas las demás. Las quejas de Cristina sobre mis medicinas, el espacio, la incomodidad, las frases de Ricardo, a veces cuchillos, a veces hielo. Aquella tarde me prometieron un paseo especial. Yo me aferré a la palabra como a un hilo de luz. Terminó siendo una emboscada. En medio de la discusión sobre el testamento, Ricardo insistía en dejarlo todo a su nombre y excluir a mi sobrina Jimena, quien me cuidó cuando él miró a otro lado. La camioneta se detuvo. «Bájese», ordenó Cristina sin girar el rostro. Llovía como si el cielo se hubiera roto. «Firme o bájese». Ricardo abrió la puerta, me sujetó del brazo y me dejó caer al barro. La lluvia confundió mis lágrimas. Los vi irse sin mirar atrás. Escuché entonces el rumor de unas ruedas sobre el asfalto mojado. Un reflejo me hizo pensar en Ricardo. No. Avanzaba hacia mí una silla de ruedas eléctrica bajo un impermeable transparente. La guiaba una señora de cabello gris, mirada de juez y gesto de general. Se detuvo a mi altura con una precisión que imponía. Fue su hijo, ¿verdad? No tuve voz, apenas un asentimiento. «Venga, aquí no hay nada que usted le deba a nadie», señaló al hombre del paraguas. «¡Jorge!». Él me ayudó a incorporarme con una fuerza paciente, nada brusca. Me envolvieron en una manta. Me llevaron a un auto negro estacionado a pocos metros. Un auto que olía a cuero y a madera pulida, como una promesa de refugio. «Soy Beatriz Rulfo», dijo la mujer, acomodándose frente a la chimenea imaginaria de su mirada. «Sé reconocer el abandono. No está sola». Me acunó el calor del coche. A través del vidrio corrían ríos de luz. «¿A dónde vamos?», logré preguntar. «A casa», contestó con sencillez. Y la palabra casa, tan maltratada, volvió a tener sentido. Media hora después ascendíamos por un camino privado hacia una hacienda de ventanas profundas y cantera antigua. Bajo la marquesina, Jorge bajó una plataforma para la silla. En el vestíbulo nos recibió una mujer de manos rápidas y ojos dulces. «Carmen, esta es Isabel. Prepara el cuarto azul y un baño caliente». El mármol, los candelabros, los muebles con historias talladas me parecieron a la vez un museo y un abrazo. En el cuarto azul me esperaban toallas tibias, un pijama de seda y una cama donde por fin pude respirar. Bajé renovada, envuelta en ropa seca, y encontré a Beatriz en una sala con chimenea encendida. Su silla estaba colocada de frente al fuego, como si toda su vida hubiera sido eso: sostener el incendio con la vista hasta volverlo obediente. «Siéntese, Isabel». Carmen sirvió té, galletas, una sopa sencilla. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté, tardíamente consciente de que nunca me había presentado. «Sé más de lo que le gustaría que supiera», dijo con una media sonrisa. «Su hijo, su nuera, la casa que les cedió, el derrame».
También sé de su sobrina Jimena y de los intentos de excluirla del testamento. Me ruboricé de vergüenza y rabia. ¿Cómo? Tengo recursos y la costumbre de usarlos en favor de quienes han sido traicionados. No quiero venganza, murmuré, aunque mi voz tembló con la duda de quien se descubre humana al fin. Quiero entender por qué. Porque el poder sin límites pudre a quien lo toca, respondió. Y porque la gente confunde deber con carga. Chasqueó los dedos con un gesto mínimo. Jorge apareció con una tableta y me la ofreció. En la pantalla, un mensaje enviado desde un número nuevo, a nombre mío, al teléfono de Ricardo. Hijo, me fui con una amiga. Estoy bien. No me busques. Así dormirán tranquilos pensando que usted escogió irse. La frialdad eficaz del plan me desarmó. ¿Por qué se molesta tanto? Pregunté al fin. Sus ojos se entornaron. ¿Por qué me lo hicieron a mí? Al día siguiente, en el desayuno, Beatriz no dejó que el silencio se espesara. Primero, su identidad. Ya gestionamos duplicados de documentos básicos. Segundo, su salud. Hoy mismo la verá un neurólogo y comenzará fisioterapia. Tercero, su seguridad. Me condujo a un jardín con rosales perfectos que sobrevivían, como milagros disciplinados, a la intemperie. En el templete, presionó un mando y del suelo emergió una pantalla donde pude ver mi antigua casa. Ricardo de un lado, Cristina del otro, ambos discutiendo sin sonido. No hacía falta. En otro ángulo, él hablando por teléfono. Ella me explicó lo que yo no quería oír, que estaban calculando tiempos legales para declarar mi ausencia, que sus miras no apuntaban a remordimientos, sino a beneficios. Cerré los ojos. Sentí una punzada que se parecía a la ingenuidad por fin cayéndoseme de la piel. Hace 20 años. Dijo Beatriz con una calma recién herida. Mi hijo y su esposa me abandonaron en un lugar parecido a ese camino suyo. Me recogió una pareja desconocida. Yo, que había sido juez, aprendí más de la justicia aquella noche que en toda mi carrera. Usé cada contacto, cada destreza para ajustar cuentas. Caí en el extremo de la venganza y lo perdí todo que aún podía salvar. A mi hijo. Su voz apenas tembló. Desde entonces, ayudo a mujeres que pasaron por lo mismo. A veces me excedo. Por eso la necesito. La palabra necesitar me atravesó. Beatriz me llevó a una galería. Retratos de mujeres de edades distintas colgaban con placa y 2 fechas, la del abandono y la de la justicia. Al final, un espacio vacío. Para usted. Esa tarde llegó Sofía Alcázar, abogada con mirada de bisturí. Me expuso las opciones con la serenidad de quien monta un andamiaje invisible. Blindar mis bienes. Demandar por abandono. O una tercera vía, la más oscura, de fabricar evidencias. No, dije casi sin aliento. Lo que sea, pero sin mentiras. Sofía asintió con respeto. Entonces afinaremos la verdad hasta que nadie pueda ignorarla. Los días en la hacienda se volvieron un raro paréntesis, donde mi cuerpo comenzó a obedecerme otra vez. La fisioterapia me devolvió pequeños triunfos. Una mano que deja de hormiguear, una pierna que sube un escalón sin miedo. La doctora Camila, que hablaba con la claridad de quien quita vendas despacio, me acompañó a mirar de frente el abandono y su sombra. La culpa. No se está vengando, repetía. Está restableciendo equilibrio. Beatriz me enseñó el centro de operaciones, un piso con pantallas donde un equipo discreto observaba, cruzaba datos, hacía llamadas que no dejaban huellas. El secreto, me dijo, es que todo parezca consecuencia, no ataque. Ricardo empezó a perder clientes por errores que eran suyos, pero que al fin salían a la luz. Cristina tuvo auditorías donde se notaban descuidos y atajos. Nada penal. Apenas suficiente para que su reputación dejara de brillar. En mi pecho convivían la punzada y el alivio. ¿Por qué no contar simplemente lo que hicieron conmigo? Ay, pregunté una tarde mirando los rosales. Porque nos creerían menos de lo que usted merece, respondió Sofía. Y porque ellos confían más en su imagen que en su conciencia. Golpeé donde escuchan. 3 meses después, llegó el día que Beatriz llamaba la confrontación. La casa que yo les había donado estaba en venta. Sofía arregló una visita. Yo,
vestida con sobriedad y gafas de sol. Beatriz, como una emperatriz sin corona. Jorge, discreto. La corredora de bienes raíces nos abrió la puerta con sonrisa de comisión asegurada. Ricardo apareció con ojeras y pasos que fingían seguridad. Cristina lo acompañaba con una tensión que sí se veía. Me quité las gafas. El mundo se detuvo en su cara. Madre. Ni siquiera pregunté por qué. Dije, con una calma que no conocía. «Están vendiendo mi casa». La corredora desapareció de puntillas. Cristina balbuceó defensa. Ricardo intentó jurar que me habían buscado. «Mi teléfono lo tenían ustedes», respondí. Y ya habían hecho cálculos sobre herencias y ausencias. Beatriz habló entonces con la autoridad de una sentencia. «Sabemos lo suficiente. No pierda el tiempo con coartadas». Sofía entró con la precisión de un reloj. Entregó documentos, desalojo, restitución de bienes, confesión firmada para quedar guardada. «Si vuelven a acercarse con mala fe», dijo, «esto irá a un fiscal». Cristina lloró, no de culpa, sino de pánico. Ricardo se desmoronó en una silla. Yo respiré. «No quiero cárcel», dije, y vi que esa frase descolocaba a todos. «Quiero mi casa, mis papeles, mi nombre y la verdad escrita, aunque quede guardada. Quiero que comprendan lo que rompieron». Ricardo me miró como a una desconocida que le enseñaba un idioma. «Viejo», asintió. Firmaron. La corredora regresó con un vaso de agua y la sensación de haber visitado un drama en vivo. Salimos al jardín. Beatriz me estudió como quien reconoce una flor que se niega a ser arrancada. Los perdonó. Moví la cabeza. «No exactamente». Los detuve en el borde y les di la única cuerda que puedo dar sin mentirme. «La misericordia no siempre enseña», dijo ella. «A veces enseña más que el castigo», respondí. Y fue la primera vez que me escuché hablar como si estuviera segura. Vendí la casa. Usé el dinero para fundar Aurora, un refugio y una promesa. Ningún adulto mayor abandonado quedaría sin voz. Beatriz aplaudió la idea con su sonrisa pequeña. Convertimos parte de la hacienda en hogar permanente. Carmen se volvió abuela de todo el mundo. Jorge, un capitán silencioso de seguridad que entrenaba a jóvenes con el rigor de quien sabe que proteger también es un oficio del alma. Sofía y yo pasamos de clienta y abogada a socias en la misión. Aurora creció a fuerza de manos. Voluntarios, donadores, alianzas con autoridades que al principio nos miraban con recelo y después con respeto. De Ricardo supe lo justo, que se había mudado lejos, que trabajaba pro bono, que su matrimonio con Cristina se rompió no por dinero, sino por espejo. Un año después me escribió una carta con palabras que no parecían suyas. Hablaba de culpa, de vergüenza, de intento. Dijo que vio nuestra fundación en Internet y sintió orgullo sin derecho. Yo respondí con una línea recta y honesta. No olvido, reconozco el cambio, protejo mi distancia. La gente cambia cuando alguien le pone un borde, dijo Camila. El segundo giro del destino llegó 5 años más tarde, cuando una joven de 30 se presentó en la biblioteca con un apellido que me atravesó como un relámpago. Rulfo. Diana, nieta de Beatriz. Hija de Eduardo, el hijo que Beatriz había perdido para siempre. Traía la mirada de su abuela y la determinación de quien ha leído diarios ajenos hasta entender el mapa de un dolor. Quiero formar parte de esto, dijo con la serenidad de quien acaba de encontrar un lugar y no piensa soltarlo. Su profesión, trabajadora social, era una llave exacta. Le mostré la foto en blanco y negro que Beatriz guardó en un cajón sellado. Ella, joven y erguida. A su lado, mi madre, Elisa, con la luz de las mujeres que sostienen casas con las manos. Sentí que un círculo se cerraba y que Aurora, en nombre y obra, contenía más auroras de las que alguna vez imaginé. Diana trajo una idea que al principio me incomodó y después me pareció justa. No solo rescatar víctimas, también trabajar con quienes están a punto de convertirse en agresores por desesperación, ignorancia o egoísmo. Mediaciones, acompañamientos, programas de descarga emocional para hijos agobiados, asesoría legal que explique obligaciones y derechos sin humillaciones. La llamamos recomienzo, en un gesto que todavía hoy me parece una apuesta de fe
Invité a Ricardo a participar como consultor. ¿Por qué? Me preguntó Diana con la ceja alzada. Porque conoce los dos lados. Porque hablará desde la vergüenza que supo mirarse. Él aceptó con un sí que le tembló, y su trabajo con familias en crisis tuvo una eficacia que dolía y curaba al mismo tiempo. No vengo a juzgar, les decía. Vengo a contarles a dónde lleva una decisión sin retorno y cómo se vuelve, si es que se vuelve. El eco del pasado regresó con otro nombre, Cristina. Sofía llegó una tarde con rostro grave, cáncer avanzado, sola. Pedía verme. Fui. La encontré convertida en la sombra de sí misma, con esos ojos que todavía cortaban pero ahora por transparencia. Me confesó, sin adorno, que la idea de abandonarme había sido suya. Dijo codicia sin excusas y miedo sin lloriqueos. Le ofrecí lo único que quedaba en mi mano. Dignidad para morir sin frío. Trasladamos a Cristina a una de las habitaciones con vista al jardín. Diana se resistió primero. Después entendió. Ricardo me acompañó con un silencio que era por fin respeto. Los días de Cristina en Aurora fueron una escuela de humanidad para todas. Recibió cuidados que no supo dar y agradeció con una humildad inverosímil en la mujer que había sido. Una tarde me preguntó quién era la señora de la silla de ruedas que visitaba sus sueños. Le hablé de Beatriz. Asintió, por primera vez con algo parecido a la paz. Murió 2 días después, tomada de la mano por la misma casa que un día pretendió arrebatar. Beatriz partió 6 meses después de confiarme todo. Lo hizo como había vivido desde que la conocí, en silencio, sin estridencias, con una carta y una llave dorada. En el cajón esperaban la foto con mi madre y un broche con forma de amanecer. Lo llevo siempre. Dice lo que no sé decir, que de la noche se sale, que a veces la justicia necesita la mano de la misericordia para no convertirse en venganza, que el poder verdadero no aplasta. Sostiene. Pasaron los años. Aurora se multiplicó en refugios y en voces. Las paredes de la hacienda se llenaron de retratos nuevos. Mujeres que llegaron con la mirada rota y aprendieron a mirarse de frente. Yo envejecí con agradecimiento. Mis manos conocieron otra vez el pulso tranquilo. Diana tomó la dirección ejecutiva con la fuerza exacta. Sofía siguió siendo columna vertebral. Jorge, el árbol que no se dobla. Carmen, la risa que hornea pan de madrugada para que la casa huela a casa. Ricardo convirtió su culpa en trabajo útil. No somos lo que fuimos, pero podemos mirarnos sin dolor punzante. Con ese respeto distante de quienes aceptan que hay puentes que no se reconstruyen. Se bordean con luces para no volver a cruzarlos sin querer. Una noche de luna alta volví al templete. Ya no estaba la pantalla que un día escupió la verdad que me rompió. En su lugar, trepaban madreselvas que olían a promesa. Pensé en la frase de Beatriz, fingir ser su hija, y en cómo, sin pretenderlo, terminé siéndolo. Pensé en la niña Beatriz, bisnieta de la primera, corriendo por el pasillo con un broche de juguete que imita el mío. En las mujeres que tocan el portón a medianoche y encuentran un sillón junto al fuego, una taza de té, un está a salvo que se cumple. En Luisa, a quien sus hijos dejaron 3 días en una gasolinera y que ahora riega rosales con una precisión militar. En tantas el timbre sonó tarde, como suelen sonar las urgencias verdaderas. Carmen se asomó con ojos preocupados. Una joven sostenía a una señora en vilo. La habían dejado, dijeron, en una carretera. Reconocí la escena con un estremecimiento que ya no me destruye. Me llama. «Carmen, el cuarto azul», dije. Y la frase me atravesó con un hilo de tiempo que unía a la Isabel desorientada con la mujer que ahora abre puertas. «Jorge, la doctora». «Sofía, por si hay denuncia». La señora, Luisa, apretó mis manos como quien se aferra al borde del mundo. «Está a salvo», repetí sin titubeo. En el fuego, una llama resplandeció más alto un instante, como si alguien la soplara desde otra orilla. Me pareció que Beatriz estaba ahí, recta y vigilante, satisfecha. Y tal vez también mi madre, Elisa, con su sonrisa de pan recién salido. No sé en qué momento exacto dejé de sentir el abandono como un agujero y comencé a verlo como un umbral. Quizá fue cuando entendí que la justicia sin compasión se parece demasiado al daño que combate. O cuando recibí la carta de Ricardo,
Y supe que a veces la vergüenza madura en silencio y florece en acciones. O cuando Diana pronunció la palabra prevención y desarmó décadas de parches puestos después de la herida. Tal vez fue, simplemente, cuando al fin escuché mi propia voz sin miedo. A veces, cuando la casa duerme, camino descalza por el pasillo de los retratos. Rozo con los dedos las placas. La fecha en que cada una fue arrojada a la intemperie. La fecha en que se sentó en esta sala a beber un té y a escuchar la misma frase que me salvó. Estás a salvo. Delante del espacio que un día estuvo vacío, ahora cuelga mi rostro, y a su lado, el de otras a las que yo misma abrí la puerta. La última siempre es la que llega esa semana, para recordar que esto no termina. Coloco flores en el retrato de Beatriz. Le cuento en voz baja los avances legales, los refugios nuevos, los programas que nacieron del encuentro entre su filo y mi ternura. Agradezco su dureza y su mano tendida. Le digo que sí, que tenía razón. Se arrepintieron. Y que yo también tenía razón. A veces el arrepentimiento es el principio de la cura. Amanece despacio sobre los jardines. La luz entra como si supiera el camino. Huele a tierra húmeda, a pan, a café recién hecho. Carmen tararea una canción antigua. La casa despierta. Abro las ventanas. El aire fresco trae voces desde el patio. Alguien ríe, alguien cuenta un sueño, alguien pregunta por la hora de la terapia. Me toco el broche en el pecho, ese amanecer detenido en metal, y recuerdo la carretera, la silla de ruedas bajo la lluvia, la frase que lo cambió todo. Camino hacia la cocina. Hay mucho por hacer, y yo por fin estoy donde debo estar.